Jai Prabhuji. Hola a todos y sean muy bienvenidos. Este es nuestro curso donde exploramos juntos el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, El Poder está en ti. Esta es nuestra última clase en este curso y lo que haremos el día de hoy es que juntos vamos a explorar el epílogo de la vía del Kundalini. Es lo último que encontramos en el libro antes del apéndice, el glosario de las diferentes palabras en sánscrito, y pienso que es la mejor manera de finalizar. En ese escrito se condensa lo que hemos visto durante todo nuestro curso. En esos párrafos encontramos lo que vimos y lo que aprendimos durante todo nuestro curso, iniciando desde las diferentes dimensiones de nuestro cuerpo, o de nosotros como seres humanos, no solo de nuestro cuerpo, como nosotros vemos ahí de qué se trata la vía del Kundalini, y en él también veo reflejado lo que sucede con la ascensión de la Kundalini en cada uno de los chakras. Entonces lo que me gustaría es que leamos y exploráramos juntos entonces lo que encontramos en el epílogo. Dice, epílogo, la vía de la Kundalini. Inicia diciendo, este sendero yace en los fundamentos de cada uno de los yogas. Toda sensación de amor y devoción que experimentamos es la Kundalini misma y su anhelo por reunirse con su Señor. Entonces es interesante cómo Prabhupada inicia aquí diciendo que yacen en el fundamentos de cada uno de los yogas, y fue algo que aprendimos cuando vimos, me parece con relación al despertar, ascenso y descenso de la Kundalini, que la Kundalini no es un monopolio del Kundalini Yoga. Ese fenómeno que sucede, la fusión de Shakti con Shiva en el séptimo centro, yace en el fundamento de cada uno de los yogas. O sea, en cada vía de realización esa fusión va a suceder. Lo que pasa es que esto es un sendero específico con sadhana, práctica específica para inducir, para despertar e inducir el ascenso de la Kundalini, pero eso sucede en cada uno de los yogas, en todas las vías de realización. Continúa diciendo, quien se acerca a este sendero para obtener poder, fuerza o vigor se sentirá decepcionado, no así quien lo haga para crecer, evolucionar y desarrollarse. De nuevo nos pone claro las metas, si podríamos llamarla de esa manera, que podríamos trazarnos al acercarnos a este tipo de sendero. Recordemos que es algo para tomarlo con seriedad. Cuando hablábamos con relación a la sadhana, vimos cómo no es algo para practicar como hobby, como un pasatiempos, sino es para dedicarnos nuestra vida a ese sendero, a la exploración del ser, a reconocer lo que realmente somos. Y por esa razón, quien se acerque para obtener cierto beneficio físico o incluso beneficio espiritual, que muchas personas también se acercan para tener experiencias místicas y ver luces, etcétera, en sus meditaciones. Entonces aquí se nos advierte que estaremos desilusionados si eso es lo que buscamos. Sin embargo, si lo que queremos es crecer, evolucionar y desarrollarnos, está aquí. Está aquí en ese sendero. De eso se trata ese sendero, y lo explicamos y lo compartimos en diferentes ocasiones cuando hablamos sobre lo que sucede en el ascenso de la Kundalini cada vez que absorbe cada una de las propiedades de cada uno de los centros, qué sucede y cómo se va realizando esa expansión de nuestra conciencia, y por consiguiente entonces ese crecer y evolucionar. El mensaje del Kundalini Yoga nos habla acerca de la necesidad de extender nuestras alas y alejarnos de la tierra, o mejor dicho, de distanciarnos de la mundanidad.
Esta vía yógica nos ofrece una alternativa para salir del dominio del campo gravitacional de nuestros apegos. Y mientras leía, recordaba ese párrafo que también encontramos en el prefacio del libro, donde Prabhupada también habla sobre volar. Y entonces me gustaría leerles ese pequeño párrafo. Te aconsejo volar libremente y jamás temer equivocarte. Aprende el arte de transformar tus errores en lecciones. Jamás culpes a otros de tus faltas. Recuerda que asumir la completa responsabilidad de tu vida es un signo de madurez. Volando, aprendes que lo importante no es tocar el cielo, sino poseer el valor para desplegar tus alas. Cuanto más alto te eleves, el mundo te parecerá más graciosamente pequeño e insignificante. Caminando, tarde o temprano comprenderás que toda búsqueda comienza y finaliza en ti. Entonces aquí vemos esa conexión entre lo que está escrito en el epílogo y también lo que él escribe en ese prefacio. Ambos están conectados, o hay un sabor a Kundalini en ese prefacio, o en el Kundalini hay un sabor del prefacio. Y es muy interesante cómo utiliza esa acción de volar, de poder desplegar nuestras alas, y como él dice que lo importante no es tocar el cielo, sino tener el valor de emprender el vuelo. Y de eso se trata mucho este sendero, como hemos visto, de crecer, elevarnos. Y más adelante, mientras continuamos leyendo, vamos a entender mucho mejor algo que incluso, no sé si recuerdan, para los que han seguido todo el curso, en la introducción nosotros empezamos con parte del epílogo porque explica mucho de qué se trata el sendero, y hay una explicación de términos que utilizamos durante todo el curso, como interiorizar, ascender, elevarse. Y entonces, como se explicaba también en esta sección, lo traje desde el principio para que entendamos qué era lo que íbamos a hacer durante todo el curso. Continuamos leyendo. Nos dice: muchos seres humanos desperdician la mayor bendición y pasan sus días sobreviviendo sobre el planeta, interesados meramente en satisfacer las necesidades físicas básicas para mantenerse. Pero es una tragedia sobrevivir teniendo la maravillosa oportunidad de vivir. Eso es algo que muchas veces he escuchado personalmente de Prabhuji, como nos dice cómo muchos pasamos nuestra vida sobreviviendo y no realmente viviendo. Y la diferencia de vivir: vivimos cuando realizamos lo que somos. Y sí, a partir de ahí realmente comenzamos a vivir, y no a sobrevivir cuando estamos atados por cada una de nuestras necesidades, nuestras exigencias, nuestras diferentes demandas, como hablábamos en nuestra clase pasada sobre la sadhana. Continúa y nos dice: nos referimos al proceso espiritual como una elevación, como si se tratara de una dirección física, porque al mirarnos desde las alturas, nuestra vida dentro de la sociedad, con sus preocupaciones, metas e intereses, se ve tan pequeña. Lo mismo que escuchábamos en el prefacio: mientras más nos elevamos, más graciosamente se ve nuestra vida, como dices, las cosas que en cierto momento nos parecían muy relevantes empiezan a parecer insignificantes desde esa altura. Pero cuando estamos bajitos, sí son más importantes y es lo único que maneja nuestra vida. Pero al emprender el vuelo y verlo desde las alturas, entonces se ve más insignificante. Al superar las debilidades y trascender las adicciones, los placeres que ofrece el mundo decrecen y el disfrute mundano disminuye. Al observar lo mundano desde las alturas del espíritu, nuestra conciencia crece, se expande y florece, aunque corporalmente permanezcamos en el mismo lugar. Es una experiencia en la cual nada cambia con relación al aspecto físico
aunque nunca nada volverá a ser igual. En diferentes ocasiones hemos comentado y compartido cómo la distancia de la que nosotros hablamos no es una distancia física. Aquí, ahora, yace lo que tanto anhelamos. No es que tengamos que alejarnos, movernos, transitar cierta distancia física para, si podríamos utilizar la palabra alcanzar, reconocer lo que realmente somos, más que alcanzar. Pero aquí se nos dice cómo, a pesar de que utilizamos ese tipo de términos, lo que nos referimos es a esa expansión de conciencia, ¿verdad? Quiero repetir. Al observar lo mundano desde las alturas del espíritu, nuestra conciencia crece, se expande y florece, aunque corporalmente, ¿verdad? Físicamente, permanezcamos en el mismo lugar. Y luego me gusta mucho eso que dice, que es una experiencia en la cual nada cambia con relación a nuestro aspecto físico, pero nunca nada volverá a ser igual. Y antes, cuando leíamos con relación a trascender las adicciones, los placeres que ofrece el mundo y el disfrute mundano disminuye, ¿verdad? Mientras más nos elevamos, siempre recuerdo ese verso del Bhagavad Gita que nosotros compartimos en el segundo centro. O sea, ya desde el segundo centro se nos habla sobre cierta renuncia y cierta conciencia de que el placer mundano disminuye cuando hay un sabor de algo superior. Y por eso entonces me gustaría recordarles ese verso tan bonito que dice Vishaya vinivartante naraharasya dehina rasa vasyam rasopyapsya param drishtua nivartate. Los objetos de los sentidos se apartan de quien se abstiene de ellos, pero no el deseo de disfrutarlos. Sin embargo, hasta ese deseo se pierde en quien ha experimentado al Supremo. Esto es en el Bhagavad Gita, el segundo capítulo, el verso número 59. No sé si recuerdan cómo exploramos en esa ocasión sobre el placer, porque el segundo centro está muy relacionado al placer, al sexo, y entonces vimos cómo cuando tenemos ese sabor de lo supremo, ¿verdad? Nosotros estamos usualmente bajo el control de nuestros sentidos, placer sensorial. Pero alguien que ha realizado lo supremo, hasta ese deseo se desvanece, desaparece. Y de eso se habla cuando mencionábamos con relación a una elevación. Y no sé si pueden ir notando cómo se está hablando de los centros. Si hablamos de necesidades o sobrevivencia, como mencionábamos anteriormente, estamos hablando del primer centro, del Muladhara. Ahora el segundo, estamos hablando del placer, renunciar al placer, trascenderlo. Ese es el segundo centro. Y mientras continuamos veremos cómo se va expresando en lo que está aquí escrito sobre cada uno de los centros. En términos de conciencia, ascender es ir en pos de la fusión, mientras que descender nos conduce a la multiplicidad. Hacia arriba es sinónimo de interiorización, mientras que hacia abajo lo es de exteriorización. Adentrarnos es elevarnos, mientras que salir es descender al mundo relativo de nombres y formas y percibir la vida de manera superficial. Crecer realmente es sabernos a nosotros mismos. Cuando mejor nos conozcamos, mayor será la altura que alcancemos. Entonces, esto es algo que hemos comentado y compartido durante todo nuestro curso. Y ahí se nos dice cómo cuanto mejor nos conozcamos, mayor será la altura que alcancemos. Quiere decir que mientras sucede ese proceso de reconocimiento, de conocernos a nosotros mismos, entonces mayor será la elevación. Nuestra elevación determina también cuánto nosotros nos conocemos. ¿Se acuerdan cuando usábamos ese ejemplo del termómetro
que va a describir, a expresar qué tanto nos hemos elevado. Y de eso se nos habla aquí, se nos habla de esos diferentes términos que hemos compartido y utilizado durante el curso y nos explica qué significa. Y lo vimos también cuando vimos los diferentes estatus, el ascenso y el descenso, el despertar, ascenso y descenso de la Kundalini. Y vimos cómo cuando sucede el proceso de ascender es desde la multiplicidad hacia la unidad, y cuando es descendiendo es lo contrario, vamos desde la unidad a la multiplicidad, y eso también es lo que se expresa en este párrafo. Este transformador regreso desde la tierra al cielo, en el florecer desde lo que poseemos hasta lo que somos, es muy difícil establecer con exactitud dónde empieza y termina cada etapa. El despertar de cada centro no depende solo del método que practiquemos, sino del precio que estemos dispuestos a pagar. Las técnicas están destinadas a crear el suficiente espacio interior para que algo ocurra, pero Dios ocurre según su propia voluntad, que es absolutamente libre. Las técnicas no son manipulaciones dirigidas al cielo, ya que éste no puede ser controlado por lo humano, sino que son invitaciones que no implican compromiso alguno para el invitado. Creo que lo que más tomo de este párrafo es como una continuación de nuestra clase anterior con relación a la sadhana, y se nos explica y se nos inculca una vez más cómo nuestras técnicas, las técnicas que se ven en esa sección del libro, no son para manipular lo divino, porque lo divino no se puede manipular. Pero como explicamos en esas clases, que es muy recomendada, si no lo han visto que vayan, son más para preparar las condiciones apropiadas, pero esas técnicas no pueden manipular a lo divino, sino que son más una invitación, y obviamente el invitado es el que decide si asistir a la invitación o no. Cual semillas enterradas en la tierra, permanecemos en los chakras básicos. Este yoga nos sugiere elevarnos, madurar, crecer y florecer en y desde la conciencia. La distancia que separa un chakra de otro dependerá de nuestra sed de libertad, hambre de dicha y deseos de amar. Qué interesante lo que se propone aquí. Dice, sed de libertad, hambre de dicha y deseos de amar. Esa combinación es lo que va a determinar qué tanto nos vamos a elevar, porque al inicio de nuestro curso aprendimos cómo cada ser humano usualmente tiene abierto el primero, el segundo e incluso el tercer centro, y usualmente permanecen en esos tres, que son los centros inferiores. Luego tenemos el anahata, que es como un puente. Cuando ya pasamos el anahata, miren cómo ahí nos dice deseos de amar. Se ve reflejado en ese centro del amor. Y ese puente es ya lo que determina que subamos a los centros superiores. Tardamos en pasar desde el primer centro hasta el tercero, el tiempo que nos lleva a darnos cuenta del verdadero valor de lo material, que es más que ser, de que ser es más importante que tener. La distancia hasta alcanzar y despertar el centro del corazón es proporcional al tiempo que tardamos en aceptar nuestra soledad. Desde el Aña al Sahasrara hay solo un paso, desde lo que creemos ser hacia nuestra realidad. Es muy curioso que aquí se mencionan tres centros donde se encuentran los grandes. El primero, el Anahata, y también el Aña. Como quien dice, son barreras significantes que se necesitan para poder conseguir al final esa fusión de Shakti con Shiva en el séptimo centro. Y justamente se habla aquí, ¿verdad?, de qué se trata el primer centro, de lo material. Entonces ahí nos dice cómo nos damos cuenta del verdadero valor de lo material, de que ser es más importante que tener, ¿verdad? Porque en ese primer centro estamos muy ocupados por nuestras necesidades, por sobrevivir, por acumular. Incluso un desbalance en este centro se puede expresar como una acumulación de objetos. Luego tenemos el Anahata, donde dice, la distancia a alcanzar y despertar el centro del corazón es proporcional al tiempo que tardamos en aceptar nuestra soledad. Entender que
que estamos solos. Si no hay nada más que Dios, que lo divino, realmente estamos solos, y ese centro específico es más sutil. Se habla de que es una mayor sutilidad porque lo que tenemos que dejar son apegos emocionales, no materiales como el primer centro, que es como más fácil soltar, renunciar a algo tangible. Aquí se nos habla más de algo emocional, de esa apego que podemos tener a ciertas personas. Entonces por eso se habla de aceptar nuestra soledad. Y ya por último, del Aña al Sahasrara, un solo paso desde lo que creemos ser hacia nuestra realidad. La distancia que hay entre ambos centros es nuestra creencia errónea de ser un ente separado, pero cuando realizamos lo que realmente somos, como nos dice, ¿verdad? Desde lo que creemos ser hacia lo que somos en realidad, entonces ya sucede esa transición, esa elevación del Aña al Sahasrara. Continúa diciendo, el Kundalini Yoga confía en el ser humano, nos enseña que no es necesario buscar nuestro potencial divino en nada externo, porque yace en nosotros y solo tenemos que despertarlo. El potencial divino ya está en nosotros, y ese sendero nos dice, ok, ya está aquí, entonces ahora vamos a lidiar con despertarlo, pero ya lo tenemos, no tenemos que buscarlo afuera. Así como la mente la despiertan el bullicio y el ruido, el silencio y la observación perturban el sueño de la conciencia. Será necesario aplicar muchísimo silencio y observar atentamente para poder despertarla. Es algo que en diferentes ocasiones compartimos, especialmente cuando compartimos la práctica para despertar los centros. Vimos cómo se necesita de extremada concentración para abrir los centros, y luego que están abiertos, ¿verdad? Porque cada etapa es importante que siga un orden. Entonces ahí ya podemos despertar la Kundalini. Vimos cuál era el peligro de despertar la Kundalini antes de que los centros estuvieran abiertos, porque puede quedarse incluso estancada por años y puede hacer también daños irremediables. Entonces aquí se nos dice cómo se necesita de silencio. Eso es lo que realmente molesta el sueño, ¿verdad? De la Kundalini. El despertar de la conciencia se puede hacer solo con el silencio. El agua, en su forma líquida o sólida, es atraído por la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Hacia abajo. Vimos cómo el elemento del agua es el que está relacionado con el segundo centro y por qué es tan fácil caer. Despertar la Kundalini es encender el fuego divino en el Manipura, que hace hervir el agua hasta evaporarla. Solo así el agua puede alcanzar las alturas. Nuestra atracción por la luz implica una aceptación incondicional del fuego y su calor. Solo quien ha sido merecedor de la gracia de acceder a ser hervido hasta vaporizarse emerge en su totalidad. Kundalini es una vía que comienza cuando nos damos cuenta de que nos encontramos sepultados en lo terrenal. Recuerdan que en nuestra clase pasada hablábamos en uno de los libros cómo vimos que era importante ser conscientes de lo que está sucediendo, de nuestro condicionamiento, o si alguien le quiere llamar problema, aunque el problema somos nosotros mismos, no es que tenemos un problema que tenemos que deshacernos, sino que nosotros somos el problema. Eso es un paréntesis. Y dice que comienza cuando nos damos cuenta de que nos encontramos sepultados en lo terrenal, ¿ok? Cuando ya tenemos conciencia de eso, entonces comienza la vía del Kundalini. El maestro nos dirá que no hay nada malo en ello, siempre y cuando no hagamos de lo mundano nuestro hogar y morada. Lo mundano no es nuestro hogar, lo divino es. Entonces no hay ningún problema en estar sepultados, como ahí nos dice ahí en la tierra, sino ser conscientes de ellos y que no hagamos de lo bajo, de lo mundano, nuestra morada y nuestro hogar, sino que intentemos, ¿verdad?,
hacer de nuestro hogar lo divino, donde realmente pertenecemos. Esta vía nos guía hacia la responsabilidad, la madurez, la libertad y las alturas. Esos términos que hemos utilizado durante todo nuestro curso. Y ya para finalizar nos dice, el Kundalini Yoga nos enseña que somos una semilla de luz con un infinito potencial, la cual, desde lo más profundo de lo terrenal y mundano, es capaz de crecer, elevarse, trascender, hasta manifestarse como el más fascinante loto de la creación, como la más maravillosa flor en el jardín del Señor. Qué bonito como utiliza, ¿verdad?, esa analogía con relación a la flor de loto, que la flor de loto crece en el barro, en la tierra, ¿verdad?, en el fondo de un lago, sí, y tiene que crecer desde el fondo del lago donde está todo el barro, la suciedad incluso. Y cuando crece y sale del agua, se convierte en ese hermoso loto. Y ahí yo creo que se expresa lo que sucede en el Sahasrara también, que es esa constante expansión. Vimos como el loto del Sahasrara tiene 1000 pétalos para simbolizar la expansión constante de la conciencia. Y a lo que aprendimos cuando tuvimos nuestras clases sobre el despertar, ascenso y descenso de la Kundalini, es que una vez que la Kundalini se fusiona con Shiva en el séptimo centro, baja junto a Shiva para vivir en este mundo. Entonces vemos como esa no es la última etapa, sino que algo continúa y se continúa desarrollando. La expansión es infinita. Eso ha sido todo por hoy. Algo con lo que me gustaría finalizar es el hecho de que aquí en este instituto, como discípulos, nosotros compartimos lo que nosotros entendemos, lo que sucede con nuestra asociación, con nuestro encuentro con un maestro iluminado, con esas palabras, en nuestro caso el libro Kundalini Yoga. Yo espero haber sido fiel a las enseñanzas de mi maestro, a lo que él está plasmando, y haber podido explicar y expandir lo que él nos brinda con tanta claridad en este libro. Entonces espero encontrarlos en nuestro próximo curso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.